La materia se llama Estructura Socioeconómica de México porque pues vamos a con conceptos que nos van a permitir después analizar pues las decisiones económicas que se han dado en nuestro país y que nos han permitido pues llegar a la situación en la que estamos actualmente. Hay que recordar, muchachos, de que pues, las teorías sociales plantean de que en las sociedades siempre hay como una espiral en la cual se van repitiendo situaciones que se dieron en el pasado y que pues por las situaciones y decisiones que toman las sociedades luego se vuelven a repetir. De hecho, hay una frase muy usada en historia de que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque basada en la ignorancia, pues la gente vuelve a tomar decisiones sin recordar las consecuencias que esas decisiones provocaron en su sociedad. Entonces, pues bueno, eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la política. ¿Sí? Bueno, usualmente, muchachos, cuando pensamos en el concepto de estructura, usualmente se nos vienen a la mente, pues, conceptos que tienen que ver con construcción, sobre todo con diagramas, esquemas y demás. En realidad a nosotros lo que nos interesa de esta palabra es su concepto, pero desde el punto de vista social. Las estructuras, muchachos, de tipo social tienen que ver con formas de organización, es decir, cómo nos organizamos políticamente. Entonces, si hablamos de cómo está organizada la política de nuestro país, pues tenemos que ver si hay partidos políticos, si hay instituciones como el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, leyes que permiten que haya democracia, demás. O sea, estamos hablando de elementos que van a conformar una estructura que hace funcionar a nuestra organización social. Si hablamos, por ejemplo, de estructuras sociales, una, por ejemplo, puede ser la familia. Cómo está organizada la familia, cómo es el tipo de familia que principalmente hay en nuestro país. Entonces estaríamos hablando de la estructura familiar que hay más comúnmente en nuestro país, que, no sé, poniendo un ejemplo, papá, mamá, 2 hijos, ¿sí? O a lo mejor ya el INEGI ahora establece en el censo que acaban de hacer que a lo mejor ahora las familias están conformadas de uno de los padres, a lo mejor papá y la mamá, y 1 o 2 hijos, o a lo mejor es la mamá viviendo con los papás y con los nietos, o sea, las estructuras tienen que ver con una organización de elementos que le van a dar forma y lo van a hacer funcionar. ¿Vale? Entonces, todas las organizaciones y todas las situaciones que se dan en nuestra sociedad, sean económicas, políticas, sociales, laborales, de cualquier tipo, tienen una estructura. ¿Qué características tienen las estructuras? Bien, yo aquí les traigo un esquemita que tiene 4 rasgos fundamentales según Jean Piaget. Este esquema tiene 4 características fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras que tienen que ver con la sociedad, la economía, la política, etcétera, tenemos que tomar en cuenta que toda estructura tiene este rasgo de la totalidad. Para que una estructura exista y funcione, tiene todos los elementos que le sirve para funcionar. Por ejemplo, si estamos hablando de un noviazgo, pues en esa estructura van a haber 2 personas. Entonces tiene todos los elementos que requiere para funcionar. Si le falta uno de esos elementos, pues ya no es un noviazgo, ya no es una pareja, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una estructura económica, pues estamos hablando de bancos, estamos hablando de instituciones financieras, estamos hablando de unidades productivas como fábricas, negocios, etcétera. Entonces, todos los elementos que en un momento tiene una estructura son todos los que necesita para poder existir, por eso se llama totalidad. Luego viene la autorregulación. Toda estructura se regula a sí misma, es decir, que sus elementos interactúan entre sí para poder funcionar. Vuelvo al ejemplo de una familia. Si estamos hablando de una familia nuclear, papá, mamá, 2 hijos. Entonces, ¿cómo se van a autorregular? Bueno, cada familia pone sus reglas, se organizan e interactúan los miembros de su familia de cierta manera. Entonces, ellos se autorregulan, ellos dicen, esto está bien, esto está mal, a los hijos les vamos a dar estos permisos, tú sales, tú no, etcétera. Entonces, se regula. Lo mismo es para los negocios, el gobierno, partidos políticos, instituciones, etcétera. Luego está la conservación y la transformación. Vamos a decir que ese es como un combo doble. Todas las estructuras quieren seguir existiendo. Por ejemplo, un sistema de gobierno quiere permanecer, un partido político quiere seguir funcionando y quiere seguir gobernando o luchando por llegar al poder, etcétera, o sea, dependiendo de la estructura. Entonces, una estructura quiere seguir siendo lo que es para funcionar. A eso se le llama conservación. Entonces, las estructuras funcionan para conservarse. Pero también las estructuras deben transformarse y parecieran 2 conceptos contrarios entre sí. Por un lado, la estructura quiere mantenerse y por el otro lado, quiere transformarse.
Pero eso es muy fácil de entender, muchachos. Por ejemplo, les pongo esta situación de una pareja de novios. Vamos a decir que están empezando a tener problemas, ¿vale? Entonces María le dice a José, oye José, ¿sabes qué? Si tú y yo queremos seguir siendo pareja, tenemos que cambiar y modificar nuestra relación. Entonces, seguir siendo una pareja deben de transformarse. Ahora piénsenlo con un partido político, por ejemplo, y nos preguntaremos, a ver, si el PRI es un partido político que estuvo 70 años seguidos en el poder, ¿cómo le hizo para lograr hacerlo a través de tantas décadas? Porque no es lo mismo la sociedad mexicana de la década de los 30 del siglo pasado a la década de los 80 o 90 del siglo pasado. Entonces, ¿cómo le hizo una estructura como la de este partido político para mantenerse en el poder? Bueno, pues uno, quería seguir siendo lo que es, o sea, conservarse en el partido, en el poder, pero debió transformarse para poder lograrlo, o sea, irse adaptando y ajustando. Entonces, esas son las características o rasgos. Muy bien, bueno, esto nos lleva al concepto de economía. Muy bien, hay muchos conceptos de economía, ustedes pueden encontrar un montón, pero ahí hay uno que me gusta mucho porque es más entendible, ¿sí? La economía, muchachos, si nosotros la consideramos como esa disciplina que se basa en la toma de decisiones que nosotros hacemos, ¿sí? Y esa toma de decisiones tiene que ver con cómo le vamos a hacer nosotros para satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que sean ellas, alimento, vestido, vivienda, etcétera, cuando de entrada ya sabemos que los recursos son escasos, ¿sí? Y las necesidades siempre son crecientes. Eso es lo que la economía se va a encargar de estudiar precisamente de eso. Cómo nosotros vamos a tomar decisiones para poder satisfacer nuestras necesidades ante recursos que siempre son escasos y necesidades que siempre son crecientes, ¿sí? Entonces, me parece que así queda más entendible lo que es la economía, ¿sí? La economía, pues obviamente va a ver cómo nosotros vamos a generar nuestros recursos, ¿sí? A través de trabajo, de inversión, generación de capital. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros como individuos, pero también cómo le va a hacer una industria, una empresa, un gobierno para lograr satisfacer las necesidades de la población o las de tu familia o las tuyas personales con lo que hay y cómo le va a hacer para que eso sea más, para que rinda para satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces se tienen que tomar decisiones y la economía estudia eso, cómo le hacemos para tomar esas decisiones, así de, tengo tal cantidad de dinero, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nuestro gobierno ya no está teniendo las entradas de dinero por la venta de petróleo porque el pozo petrolero más grande que teníamos, que era Cantarell, ya no da, ya no. Entonces, yo tenía mi presupuesto de X cantidad de dinero para gastar en educación, salud, lucha contra la delincuencia organizada. Pues ahora mi entrada de dinero ya no me da. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para tomar decisiones de a dónde le voy a cortar, en qué rubros le voy a cortar para poder satisfacer mis necesidades, ¿sí? En este caso, pues son necesidades del país. Ahora imagínense eso en una casa. Me quedé sin chamba, tengo 3 hijos, yo soy la persona que provee. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para decidir pues, a qué le voy a recortar para poder satisfacer las necesidades que hay que cubrir ante recursos que siempre van a ser escasos? Entonces, bueno, esa es la economía. Entonces, muchachos, pues hay que tomar en cuenta que cada nación, cada país, cada familia tiene recursos, ¿sí? Ya sea por su trabajo, por los recursos naturales que tiene el país o la cantidad de inversión, capital y demás que tiene. Pero siempre van a ser escasos, muchachos, porque lamentablemente nunca son suficientes. Los gastos siempre aumentan porque aumenta la población, aumentan nuestras necesidades o queremos productos de calidades diferentes. Entonces hace eso que nuestros gastos siempre o nuestras necesidades siempre crezcan y siempre van a ser escasos, ¿sí? Los recursos, siempre, y siempre hay que ver cómo los vamos a repartir. Probablemente ustedes ya lo hayan visto, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja o sus papás les dan dinero para gastar, por ejemplo, X cantidad a la semana, no sé, por decir algo, de 200 pesos a la semana y cuando íbamos a la escuela, pues váyanse a la escuela, sacan las copias, desayuna,
todo lo que necesites con esos 200 pesos. Y ustedes tienen que tomar decisiones. Híjole, pues ahora me pidieron un montón de copias, pero no me ajusta. ¿Por qué? Porque ese gasto no lo tenía contemplado, entonces tengo que tomar decisiones. Entonces eso genera, muchachos, pues obviamente que nosotros nos vayamos volviendo más diestros y vayamos viendo opciones para poder tomar decisiones. A eso se le llama costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad es muy sencillo de entender. El costo de oportunidad es de que, vamos a poniendo este ejemplo, tengo 50 pesos y tengo que decidir si utilizo esos 50 pesos para irme a la escuela en un taxi porque ya se me hizo tarde, o si utilizo esos 50 pesos para sacar copias para un trabajo que tengo que entregar. Entonces, yo tengo que decidir, o tomo un taxi para irme a la escuela, o utilizo ese dinero para sacar copias para un trabajo. Yo voy a tomar la decisión de acuerdo a lo que yo necesito más. A veces, a lo mejor yo necesito llegar al plantel porque tengo un examen y pues prefiero dejar de sacar esas copias por pagar ese taxi para poder llegar a tiempo. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Tú tienes varias opciones y tú te vas a decidir por alguna. Entonces, lo mismo sucede en la economía familiar, en la economía personal y pues en un país o en toda una rama de producción. Entonces, es el costo de oportunidad. Uno elige y dejas la otra opción, la que dejaste, porque decidiste tomar una. Eso es una toma de decisiones. Muy bien, bueno. La economía, muchachos, es una disciplina muy, muy grande y se divide en dos subramas principales, la microeconomía y la macroeconomía. Microeconomía va a estudiar el comportamiento económico de personas, de empresas, de familias, de ramas económicas, como por ejemplo la rama automotriz, la rama minera, o sea, va a estudiar el comportamiento económico de unidades chiquitas que van a conformar la economía de una nación, ¿sí? Algunos campos de estudio de la microeconomía pues son la estructura de mercado, consumo o producción, ¿sí? Y la microeconomía pues es una economía que pues estudia pedacitos de un todo económico. Vamos dejándolo hasta ahí ese concepto. La macroeconomía, macro, grande, lo que va a hacer es que va a estudiar el comportamiento económico general de la economía en este caso, por ejemplo, de un país, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de la economía de México y de datos macroeconómicos, entonces vamos a estudiar aquellos indicadores que me van a ayudar a ver cuál es el comportamiento económico de todo el país, ¿sí? Yo no nada más, por ejemplo, el sector minero, el sector turismo, el sector salud o la economía de mi casa o de mi estado, de mi ciudad, sino que se agarra todo, se pone de forma global para poder entender cómo funciona la economía, o sea, cuál es el comportamiento macroeconómico de un país en general. Por ejemplo, cuando hablamos de macroeconomía de México, podemos utilizar algunos indicadores. Por ejemplo, uno de los más comunes es el Producto Interno Bruto. Eso es un indicador macroeconómico, nos ayuda a ubicar cómo está la producción total de nuestro país y eso ya nos puede dar una idea de si ha aumentado o disminuido. Entonces, eso es la macroeconomía. Bueno, la economía, muchachos, tiene diferentes ámbitos de aplicación. La economía es una disciplina muy práctica que sirve para tomar muchas decisiones pues en el gobierno. Entonces, bueno, tenemos tres ámbitos principales de aplicación. La política económica, que tiene que ver con la ideología que tiene el gobierno, tienen una forma de entender qué tipo de país quieren y lo llevan a la política económica. O sea, qué es lo que yo quiero como gobierno, qué tipo de país quiero, y le dedico dinero del presupuesto a eso, y a eso no, y a eso se lo quito, y a eso se lo pongo, dependiendo de la ideología política del gobierno en turno. La política fiscal, todo lo que diga fiscal tiene que ver con impuestos, muchachos, ¿sí? Con Hacienda y con recolección de impuestos. Entonces, la política fiscal es cómo le va a hacer el gobierno para que cada uno de nosotros pague impuestos. Y la política comercial, cómo nosotros nos relacionamos con otros países para comprar y vender productos en el mercado internacional. Cómo nos relacionamos con las empresas y los otros países para poder vender y comprar productos, ¿vale? Entonces, esos son los ámbitos de aplicación de la economía.